Llora o mejor suplica. Capítulo 4. Esmeralda. Era un psicópata. Esa fue la única manera para Layla de explicar la situación actual. Sus manos comenzaron a sudar frío y su corazón empezó a latir con fuerza por el miedo y la ira. Continúa trabajando, Layla, dijo Matías mirando hacia el costado del camino, donde yacía lo que parecía ser el último pájaro que había matado. Layla caminó pesadamente hacia el lugar. El pájaro ensangrentado tenía un hilo rojo atado a su pata. Era el mismo hilo que ella había atado a las patas de las crías de chorlito que habían nacido cerca del río Schulter el año anterior. Esa ave había migrado hasta un país lejano en el sur y luego regresó solo para perder la vida en su tierra natal, todo por la simple diversión de ese hombre. ¿La ataste? Preguntó mientras la observaba atentamente. Sí. ¿Por qué? Quería reconocer a los pájaros cuando regresaban de su migración, respondió mientras cubría al pájaro con tierra para llenar el agujero. Sin embargo, este no era el tipo de reunión que esperaba. Sintiendo que su respiración comenzaba a acelerarse, levantó la vista y vio al duque Gerger con una expresión absolutamente tranquila. ¿Me culpas por esto? No veo cuál es el problema exactamente, dijo Matías frunciendo el ceño. Simplemente estaba cazando mis pájaros, en mi coto de caza, en mis tierras. Pero su excelencia, los pájaros no saben eso. Para ellos esto es solo un bosque. Es el lugar donde nacieron, crecieron y ahora viven. Es el lugar al que regresan año tras año después de migrar lejos para pasar el invierno. ¿Y se supone que debo entender los sentimientos de los pájaros? Tal vez no, pero tampoco creo que necesite cazarlos de una manera tan brutal. Para decir estas palabras, tuvo que reunir aún más coraje del que había necesitado hace tantos años, cuando viajó sola en tren desde Lobita con nada más que su maleta y un trozo de papel con la dirección de Arvis. Después de un momento, una oleada de arrepentimiento le invadió, pero pronto se dio cuenta de que el duque no mostraba signos de enojo o disgusto. Su misteriosa calma la hizo sentir aún más ansiosa. Layla Llewellyn, la experta en mente de los pájaros, dijo después de una larga pausa. Tengo curiosidad de saber qué demonios crees que es la caza. Si no te gusta la forma brutal de la caza que practico, ¿qué debería hacer en su lugar? ¿Cazarlos amistosamente? Su sarcasmo le hizo hervir la sangre y avergonzarla al mismo tiempo, pero se agarró la falda para soportar el sentimiento de indignación. Pido disculpas, su excelencia, he dicho algo que no debería haber dicho. Por favor, perdone mi falta de decoro. ¿Por qué te gustan tanto las aves? No creo que la respuesta le resulte muy interesante, su excelencia. Ella bajó los ojos porque no quería verlo más, e inclinando profundamente la cabeza dijo: ahora que he terminado mi trabajo me iré. Continuó en silencio, se dio la vuelta, pero justo cuando empezaba a caminar escuchó un disparo ensordecedor. Horrorizada, se dio la vuelta. El duque apuntaba con su arma a la copa de un árbol. Bajó el cañón, luego se giró y miró fijamente a Layla. Ahora había otro cadáver de pájaro manchado de sangre entre ellos. Parece que tu trabajo no ha terminado después de todo, dijo casualmente, volviendo a sentarse en el tocón del árbol. Layla miró con ojos desenfocados a la ave muerta. Habían pasado varios minutos de silencio, hasta que finalmente Layla comenzó a hablar. Preferiría que me lo dijera directamente, si lo he ofendido de algún modo. ¿Ofendido? Sí, por favor, dígame qué mal hice para merecer un castigo tan terrible. No te estoy castigando, respondió solemnemente. Yo hago mi trabajo y tú haces el tuyo. Es tan simple como eso, Layla. Así era como realmente se sentía. ¿Que me hayas ofendido? Quizás sí. Matías se hundió en sus pensamientos por un momento y luego la miró con ojos tranquilos y le preguntó: ¿por qué te gustan tanto las aves? Era la misma pregunta que le había hecho antes y la hizo con el mismo tono de voz. Layla miró hacia el cielo que se oscurecía, luego hacia el pájaro muerto y de nuevo a Matías. Había un ligero temblor en sus hombros, pero en sus ojos todavía había una mirada penetrante. Matías encontró esto divertido y molesto al mismo tiempo. ¿Por qué siempre es tan cerca?, respondió rotundamente. Claramente todavía estaba enojada, pero su tono era impasible. Desde que era joven, he deambulado por todas partes, pero donde quiera que iba siempre había pájaros. Algunos se iban en el cambio de estaciones, pero si esperaba lo suficiente regresaban. Los pájaros siempre regresan a mí. Su voz se volvió más tranquila mientras hablaba y también más suave. Hay pájaros en todas las estaciones, también en todos los lugares. Son las criaturas más libres y hermosas del mundo y siempre están cerca. Por eso me gustan. Pero estoy segura de que todo eso no tiene sentido para usted,
su excelencia. Laila ahora estaba al borde de las lágrimas. Matías rió en voz baja y se levantó. Acababa de darse cuenta de que era casi la hora del banquete. Al ver que parecía estar preparándose para irse, Laila preguntó con urgencia: «¿No va a seguir cazando así, verdad, su gracia?» «Lo haré si es necesario», respondió sin perder el ritmo. Le complació la desesperación, el miedo y la ira que esto provocó en su rostro, y estuvo a punto de pasar junto a ella e irse, pero cambió de opinión y decidió quedarse un poco más. «Laila, quiero que todo mi mundo esté en su lugar apropiado». ¿Qué quiere decir con eso? «Quédate en tu lugar». ¿Y cuál es exactamente ese lugar, su excelencia? Matías encontró su respuesta retadora, divertida y molesta al mismo tiempo. «Piénsalo, Laila. ¿Quién sabe? Si encuentras la respuesta». Luego de eso se alejó dejando a Laila aturdida. Matías no quería nada en particular de Laila, solo quería que ella se quedara en su lugar, como la huérfana que vive en su bosque, como la colegiala curiosa y pronto como profesora. Esos roles constituían su lugar apropiado. Él había nacido en un mundo de perfecto orden y se había convertido en su amo. Dentro de ese orden todo era sencillo y claro. No le resultó nada difícil vivir de acuerdo con las expectativas de su papel. A veces era tan fácil que resultaba aburrido. Para su abuela y su madre era un digno heredero. Para su personal era un maestro generoso. En el campo de batalla era un soldado noble. Para los directores de su empresa era un hombre de negocios capaz. En todas las relaciones de su vida él tenía un papel adecuado que desempeñar y desempeñaba todos esos papeles de buena gana. Lo mismo se aplicaba a las partes correspondientes al otro lado de cada relación. Desempeñaron sus papeles apropiados con las actitudes y sentimientos apropiados dictados por el orden mundial. Estos eran los sentimientos que Matías había visto, oído y aprendido. Pero ¿qué pasaba con esa pobre huérfana que vivía en su bosque? Laila no era nada, y sonrió ante la facilidad con la que había llegado a esa conclusión. Esta era la primera vez que se encontraba con algo que no era nada. Nunca había habido un lugar en su vida para una entidad sin un papel predeterminado, y ahora que existía tal entidad, se sentía extraño pero no de mala manera. De hecho, las emociones que mostraba esa mujer que no era nada le estaban trayendo alegría, aunque estaban fuera del orden normal de las cosas en su mundo. Era la misma alegría que sentía cuando mataba a un pájaro volador de un solo disparo. Y sus lágrimas, eso fue lo mejor. Le gustaba ver llorar a Laila porque era muy bonita cuando lloraba, lo suficientemente bonita como para querer hacerla llorar una y otra vez, pensó mientras se sumergía en una charla exquisitamente insulsa, champán frío y risas burbujeantes. La noche de verano pasó pronto y a la mañana siguiente, Matías se despertó pensando que tal vez valdría la pena intentar una sesión de caza amistosa, mientras miraba por la ventana hacia el jardín de rosas de abajo donde Laila estaba. Como siempre, ella estaba tranquilamente ayudando al jardinero con su trabajo. ¿Ves? Es así de fácil, Laila, pensó con una sonrisa. Y sí, su orden mundial había regresado. Claudine observó a Laila en silencio mientras ésta se dirigía hacia el macizo de rosas que le había pedido. Y sí, quizás Laila no era lo suficientemente buena para ser su compañera de juegos, pero era una excelente chica de los recados. A veces, cuando Claudine estaba realmente aburrida, también llamaba a Laila para charlar. «¿Esa chica se comporta muy educadamente, pero no parece un poco arrogante?», preguntó su amiga, haciéndole un puchero a Claudine. «Parece que ella no sabe muy bien cuál es su lugar». Claudine sonrió amablemente ante sus palabras. «No te equivocas acerca de sus defectos, pero deberíamos tratar de ser tolerantes con ella». Y sí, sus amigas tenían razón al reaccionar así ante Laila, mientras recordaba todas sus interacciones con ella a lo largo de los años. Y no podía negarlo. Pero tal parecía que el comportamiento obediente de Laila se debía menos a la reverencia que a la indiferencia. Muchas hijas de la nobleza se morían por ser amigas de Claudine von Brand, pero Laila nunca pareció particularmente emocionada o feliz de estar en su presencia. Rara vez parecía preocupada por eso y nunca intentaba halagarla. En cambio, en general, parecía que solo soportaba en silencio mientras seguía obedientemente sus órdenes. Claudine no estaba acostumbrada a ese tipo de indiferencia por parte de nadie. Fue un poco vergonzoso darse cuenta de que la única persona que se comportaba así a su alrededor era esa huérfana, y el hecho de que esa chica generara ese tipo de sentimientos en ella, bueno,
No obstante, Claudine volvió a sonreír y halagó su trabajo. Layla inclinó profundamente la cabeza y retrocedió unos pasos, pero la criada que había estado esperando el gesto de Claudine se acercó y le tendió un sobre. No fue una moneda de oro esta vez. Fue algo mucho mejor que eso. Algo que esa pobre huérfana jamás olvidaría. Un regalo especial. Hice una solicitud especial en tu nombre, Layla. Tanto la viuda Gerhard como la señora Elise me dieron su permiso. Y aunque Layla intentó negarse, Claudine no le dio tiempo a réplicas. Realmente me gustaría que vinieras, Layla. Estoy segura de que no rechazarás mi invitación, ¿verdad? Dijo Claudine como si hablara con un viejo amigo. Así es. Claudine había invitado a la primera fiesta que ella organizaría en la finca Gerhard como futura duquesa, y aunque la acción podía verse para los demás como un acto filántropo, en realidad la intención era otra. Claudine tenía la intención de domar a esa chica testaruda antes de convertirse en la duquesa de Arvis. Esa fue su resolución mientras empezaba a podar las rosas de nuevo, creando un ramo hábilmente arreglado e impecablemente hermoso. Cuando se corrió la voz de que Layla había sido invitada a una fiesta en la mansión, al principio todos reaccionaron con incredulidad y luego con simpatía por la pobre Layla. Todos los miembros del personal que habían trabajado en Arvis durante mucho tiempo sabían que Lady Claudine trataba a Layla como si fuera un cachorro, y en esta ocasión no sería diferente. Dicen ser considerados, pero piensa en lo desalentadora que sería una situación así para nuestra Layla, renegó Mona, aunque Bill no estaba seguro de por qué hacía tanto lío. No era como si Layla se dejar intimidar por una fiesta. Oh, Bill, no sabes nada. ¿Por qué los hombres son tan despistados? Al sentir la mirada de Mona, Bill se rascó la nuca y bebió un trago. Creo que deberíamos darles una lección, agregó Mona. Enviemos a Layla vestida tan lujosamente que derribará la arrogancia de esas mujeres nobles. Pero, ¿es eso realmente necesario? Vamos, Bill, ¿qué esperabas que usara? ¿Su uniforme escolar? ¿Y qué tiene? Bill no encontró nada de malo en eso. Mona chasqueó la lengua y sacudió la cabeza diciendo, mira, Bill, después de todos estos años, ¿no crees que deberías saber cómo cuidar a tu hija? ¿Qué quieres decir con mi hija? Ella no es mi hija. Todavía estoy pensando a dónde enviarla. Ajá. Estarás pensando en ello el día de su boda, estarás pensando en ello cuando cargues a su primer hijo, incluso seguirás pensando en ello cuando estés acostado en tu ataúd. ¿Qué es eso de hablar del matrimonio? Layla es solo una niña. Estás diciendo tonterías. Al ver que Bill se estaba enojando, Mona habló con un tono más suave. Dices que ella no es tu hija y aún así reaccionas así. Realmente no te entiendo, Bill. Vamos, comprémosle un vestido bonito, Bill, como una especie de regalo sorpresa. A las chicas les encantan los vestidos. Piensa en lo feliz que estará. Layla no es el tipo que pide un vestido y tú ciertamente no eres del tipo que toma la iniciativa y le compra uno, así que yo te voy a ayudar. Pero ¿cómo iba a ayudar esa mujer? Tú solo dame el dinero y yo me ocupo del resto. Y tras pensarlo por un momento, Bill refunfuñó y pronto apareció con su bolsa de dinero, donde guardaba todos sus ahorros porque no confiaba en los bancos. Mona se aseguró de conseguir suficiente dinero no solo para un vestido, sino también para zapatos y algunos pendientes. Y fue justo en ese momento que Layla regresó. Bill y Mona rápidamente escondieron el dinero y fingieron inocencia. Layla le ofreció una taza de té, pero Mona se negó y salió de la cabaña como si tuviera una urgencia en el trasero. Layla llevaba el sombrero de paja que le habían regalado prácticamente todos los días. A Bill le encantaba cada vez que la veía con él, pero de pronto se le ocurrió que probablemente a él le encantaría mucho más verla con un bonito vestido que él le había pagado, por lo que no sintió ningún resentimiento hacia Mona por insistir en que él le diera el dinero. Layla, ¿qué vas a hacer? Quiero decir, sobre la fiesta en la mansión, dijo de repente. Simplemente pasaré a saludar y luego me iré. Los Edman también fueron invitados, así que iré con Kyle. ¿En serio? Supongo que ese holgazán finalmente me está devolviendo el favor por toda la comida que ha comido aquí. Bill se sintió muy aliviado al saber que Kyle asistiría a la fiesta. Aunque siempre fingía resentimiento hacia él, en realidad confiaba profundamente en ese muchacho baboso. Debe haber algo que necesites, ¿verdad? ¿Un vestido para ponerte o algo así? Estoy bien, tío Bill, respondió Layla riendo en voz baja. Era la misma risa suave que había estado haciendo desde que era joven y siempre hacía que Bill se sintiera un poco inseguro. ¿Realmente no tenía ni idea de cómo cuidar a su propia hija? Pero Layla no era su hija.
Él era muy consciente de cómo ella intentaba evitar causarle problemas o hacer cualquier cosa que la dejara en deuda con él, y él entendía esos sentimientos e incluso simpatizó con ellos hasta cierto punto, pero no sabía cómo expresarle los suyos propios. Todo lo que decía sonaba demasiado directo y brusco, y eso lo hizo sentir avergonzado. Sin embargo, Layla, que era una chica muy perceptiva, se acercó a él y tomó su mano con las suyas. «De verdad estoy bien, tío Bill». Dios, estaba tratando de consolarla y ahora era ella quien lo consolaba a él. Su pobre y querida niña, pensó el viejo Bill. Layla despertó de una pesadilla y dejó escapar un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de dónde estaba, su habitación. En sus pesadillas, ella siempre regresaba a su infancia, cuando tenía que mudarse de casa en casa, cuando la golpeaban y aún así, ella debía rogar para que no la abandonaran. En ese entonces, a muy temprana edad, era lo único que podía hacer, por lo que siempre trataba de ayudar sin descanso con tareas del hogar, comer poco y mantenerse tan callada como pudiera en la esquina de una habitación. Pero no importaba cuánto lo intentara, ya que cuando llegaba la hora debía ir a la casa de otro familiar, por lo que se acostumbró a sonreír en vez de llorar de dolor, y cuanto más quería llorar, más grande era su sonrisa, porque nadie en el mundo querría una huérfana llorona, así que sí, se volvió toda una experta. Sin embargo, el día que tuvo que cruzar sola la frontera hacia Berg, le resultó difícil sonreír. Todavía era joven, pero creía que la dirección que tenía en la mano era su última esperanza, y estaba segura de que si ese hogar no funcionaba, la enviarían a un orfanato. No obstante, hizo todo lo posible por sonreír, y hasta el día de hoy, todavía recordaba la mirada de compasión y lástima en los ojos del tío Bill cuando lo conoció, y todavía recordaba haber cruzado el umbral de la habitación en la que estaba acostada en ese momento. Ese día, cuando finalmente obtuvo una familia y un hogar, probablemente nunca lo olvidaría mientras viviera. «Todo estará bien», se dijo, sintiéndose reconfortada por sus pensamientos. Luego se levantó y se acercó a la ventana abierta. La fiesta era esa noche, y si bien sería mentira decir que no le preocupaba en absoluto, no quería insistir en sus ansiedades al respecto. Tenía la intención de entrar con confianza, pasar un rato socializando y luego irse. Probablemente Claudine no tenía idea de que Layla haría todo lo necesario para proteger al tío Bill y esta acogedora cabaña, y definitivamente haría todo lo posible para proteger su hogar. Todo estaba listo, informó Hessen mientras ayudaba a Matías con su traje de noche. Llevaba el cabello peinado hacia atrás, lo que le daba un aspecto frío y elegante. La leve sonrisa en sus labios hizo poco para disipar la mirada dura de sus ojos o la curva pronunciada de su rostro. Se fueron hace aproximadamente una hora, por lo que los artículos ya deberían haber sido entregados, añadió Hessen mientras Matías respondía escuetamente con un bien hecho. Pues bien, Matías había descubierto que Claudine había invitado a Layla a la fiesta cuando escuchó a su madre elogiarla por su compasión y amabilidad, y si bien no puso objeciones, pensó que sería entretenido ver cómo le iría a Layla en una fiesta aristocrática. Supuso que ella aparecería con un vestido raído y que Claudine le mostraría la mayor lástima y simpatía. Entendía bien que tenía Layla que había impulsado a Claudine a invitarla a la fiesta. Layla a menudo parecía arrogante y Claudine seguramente disfrutaría reduciéndola. Sin embargo, una vez que descubrió lo que Claudine quería, Matías no quiso dejar que lo tuviera, porque quería preservarse ese placer para sí mismo. Matías von Herger nunca fue alguien que compartiera sus posesiones con otros. ¿Qué hago con esto, su excelencia?, preguntó Hessen, señalando una caja junto a la chimenea que contenía el regalo original que la señora Mon había comprado en nombre de Bill. Se suponía que eso iba a ser entregado a la cabaña de Bill, pero Matías había hecho que Hessen lo interceptara y lo trajera hasta allí. Luego, hizo que Hessen entregara un regalo diferente en la cabaña de Bill. Matías dio una lenta calada a su cigarro mientras miraba esa caja, e incluso sin abrirlo no era difícil adivinar su contenido, y mientras el humo salía de su boca, respondió con calma: «Tíralo». Eso fue todo. Todo debió costarle una fortuna al tío Bill. Los ojos de Layla se abrieron como platos cuando vio el vestido nuevo, los zapatos y joyas. El mismo Bill estaba igual de sorprendido. Mona sí que sabía de moda, carajo. Pero mientras seguía inmerso en su sorpresa, Layla volvió a tapar la caja con firmeza mientras le informaba que debían regresar todas esas cosas. «No quiero que gastes tanto dinero en un traje que solo usaré una vez. Además, tampoco planeo quedarme en la fiesta por mucho tiempo». Layla parecía profundamente preocupada, pero la expresión de Bill se endureció. Layla,
Si no usas esto para la fiesta, no quiero verte otra vez. Pero tío Bill... Sé que no quieres sentirte en deuda conmigo o con nadie y lo entiendo, pero no me gusta que estés marcando límites, especialmente conmigo. Bill se levantó lentamente de su asiento. Sé que parece elegante, pero son imitaciones baratas. Me encantaría darte todo el mundo, pero sabes que no puedo permitírmelo. Y si no vas a usar estas cosas, entonces las usaré como leña para el fuego. Y luego... no te volveré a ver, Layla. Luego salió furioso de la cabaña, pero no se fue demasiado lejos. Solo llegó al porche sintiéndose mal por haberle gritado a Layla. Ay, su maldito temperamento lo había dominado esta vez. Pero cuando empezó a considerar la posibilidad de volver a entrar y disculparse, Kyle apareció de repente, caminando hacia la cabaña desde el otro lado con un frac. Anteriormente, Bill solo había visto a Kyle como un niño inmaduro que intentaba actuar como un adulto. Pero al verlo ahora vestido de punta a punta en blanco y negro, finalmente pensó que Kyle parecía realmente un hombre. Hola, señor Remmer. ¿Está Layla lista? Preguntó Kyle sonriendo emocionado, pero ¿cómo carajos iba a saber él? Bill vaciló sin estar seguro de cómo explicar lo que estaba pasando, pero en ese momento la puerta se abrió y cuando los dos hombres se volvieron para mirar, quedaron asombrados de lo que vieron. Layla estaba parada allí, pero se veía diferente a cómo se había visto antes. Estaba totalmente deslumbrante. Layla Llewellyn se presentó a la fiesta. Matías dejó de recibir a los invitados y de repente la vio entrar escoltada por Kyle Edman. Su aparición demostró inmediatamente que Hessen era un perfecto mayordomo en todos los aspectos. Layla se veía hermosa con la ropa y los accesorios que él le había comprado. Esto era cierto a pesar de que estaba claro que simplemente se había puesto el atuendo, sin molestarse en maquillarse ni peinarse. La mirada de Matías subió lentamente desde los zapatos hasta el vestido, para finalmente detenerse en el collar que colgaba en su suave cuello. Era un hermoso collar hecho de perlas y esmeraldas. Hessen había elegido el resto del conjunto, pero el collar había sido elección de Matías. Había sucedido por casualidad. De camino a una cita en el hotel, había visto el collar en el escaparate de una joyería. El color verde brillante de las esmeraldas exquisitamente talladas le había dejado una gran impresión. Así que de regreso a la finca había ordenado que compraran el collar. Sintiendo la mirada de alguien sobre ella, Layla de repente giró la cabeza. Sus ojos, que eran verdes como un bosque de verano, se detuvo directamente en la cara de Matías, pero sin sus gafas tuvo que entrecerrar los ojos antes de poder reconocerlo. Y mientras Matías permanecía imperturbable, Layla se estremeció y miró hacia otro lado, agarrando con más fuerza el brazo de Kyle como para esconderse. De pronto, una voz familiar llamó la atención de Matías, quien se volvió y saludó al sonriente invitado e intercambiaron algunas breves bromas. Y aunque su mente estaba en otra parte, era capaz de realizar tareas sociales como esta sin problemas. Cuando se volvió hacia Layla, ella y el hijo del médico ya estaban al otro lado del pasillo. Kyle parecía muy orgulloso de acompañar a Layla, guiándola como si fuera suya, sin saber que realmente era Matías quien la tenía en la palma de su mano. Claudine presentó a Layla como una más de sus amigas, pero como siempre, la chiquilla nunca mostró descortesía ni voluntad o emoción propia. Era como si fuera la muñeca de Claudine, quien sonrió más ampliamente mientras continuaba presentando a Layla y diciéndoles a las demás que a pesar de sus desventajas, ella era una chica muy amable, inteligente y virtuosa. Las damas reaccionaron con alegría y comenzaron a elogiar y admirar a Layla también. Por supuesto, el verdadero objeto de sus elogios y admiración no era Layla, sino Claudine por ser tan dadivosa de tratar a la pobre huérfana como su amiga. Todos sabían que Claudine y Layla nunca podrían ser amigas, pero ciertamente no se lo reprocharon. Y después de un rato, todo el interés de las damas se centró en el compromiso de Claudine, quien adoptó una actitud modesta y humilde. Solo entonces, una de las mujeres exclamó la llegada del duque. Todas se giraron para mirar la dirección que señalaba. Layla, que había mantenido la cabeza gacha, también lo miró con ojos muy abiertos. Matías se paró junto a Claudine, quien lo tomó casualmente del brazo. El rostro de Layla estaba claramente más pálido que antes mientras los miraba por el rabillo del ojo. Duque Gerhard, estas son mis amigas, dijo Claudine para luego presentarlas una a una. Matías saludó con gracia a cada una. Luego su mirada se posó en Layla, que estaba parada al borde del grupo. Y esta es Layla, apuesto a que no la reconociste. Se ve tan diferente de lo normal que yo apenas la reconocí, dijo Claudine agarrando el brazo de
Matías con un poco más de fuerza porque, pese a que Layla siempre se mostraba calma sin molestarse a sus humillaciones, curiosamente, era diferente cuando Matías estaba cerca. Incluso se había sonrojado ante un ambiguo cumplido. Quizás su madre tenía razón de estar preocupada. Por otro lado, también estaba el hecho de que el duque había llegado tarde aquel día cuando todos salieron de casa al bosque, y aunque no era algo inusual, ese día, Claudine no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Y en cuanto a Layla, ¿cómo hizo esa simple huérfana para aparecer con un atuendo como ese? Y sobre todo, ese collar, que era demasiado fino para ser considerado una imitación. Alguien tenía que habérselo comprado. Alguien como... Disculpen. Dijo entonces la voz de Kyle Edman, interrumpiendo los pensamientos de Claudine. Lamento interrumpir, pero ¿les parece bien si me llevo a mi compañera de regreso? Sin dudarlo, el joven Edman extendió la mano y tomó la mano de Layla, quien parecía sorprendida y aliviada. Mis amigos también están deseando conocerla, añadió Kyle. Su comportamiento afable contrastaba marcadamente con la mirada fría que le lanzó a Claudine, quien asintió de buena gana mientras le lanzaba una mirada a Matías, que a su vez miraba a Layla y a Kyle con cara impasible. Después de eso empezaron a alejarse, pero Claudine llamó impulsivamente a Layla. Solo quería decirte que te ves muy bonita esta noche, especialmente con ese collar. Layla, palpando torpemente su cuello, respondió con un torpe agradecimiento, antes de dejarse guiar por Kyle entre el mar de gente. Claudine sabía que el padre de Kyle Edman era relativamente rico, pero ¿podría realmente el hijo de un simple médico permitirse comprar un collar como ese? ¿No crees que Layla luce bonita, duque Gerhard? Claudine le preguntó a Matías sonriendo, pero Matías respondió sin temor y sin objeción. Aún así, su rostro continuó siempre tranquilo. Layla volvió a quedarse sola en ese incómodo y lujoso lugar. Después de que Kyle la guiara hasta la terraza, no pasó mucho para que su madre apareciera llamándolo para presentarlo ante otras familias. Kyle se mostró renuente, pero al notar el enojo en su madre, Layla no tuvo más remedio que empujarlo mientras su amigo le decía que volvería pronto y lo esperara. Layla había querido decirle que lo haría, pero no se atrevió a decir nada. Todo lo que pudo lograr fue sonreír y saludar un poco más fuerte que antes. Y una vez que ellos desaparecieron, la terraza volvió a estar en silencio en un ambiente despreocupado. Su trabajo allí estaba hecho. Ella exhaló con un suspiro de alivio, relajándose un poco con su extraña apariencia. Movió un poco la pierna y comenzó a ponerse de puntillas y a bajar nuevamente para poder ver el movimiento ondulante de su vestido blanco bordado con hilos dorados, que lucía hermoso en esa noche de ensueño. La suave tela le hizo cosquillas al rozar su piel. Entonces se dio cuenta del collar. La tímida sonrisa abandonó su rostro cuando la sintió en la mano. ¿Por qué dijo eso la señorita Claudine? Layla había supuesto que el comentario de Claudine había sido una especie de forma sofisticada de ponerla en su lugar, pero no le importó. El regalo del tío Bill fue deslumbrantemente bonito y eso era todo lo que le importaba. Sonriendo de nuevo, miró hacia arriba y vio a un hombre alto saliendo a la terraza. Pensando que Kyle ya había regresado, se emocionó, pero luego se dio cuenta de que no era él y su corazón se hundió. Eran el duque Gerhard y la señorita Claudine estaba con él, actuando inocentemente como si realmente hubiera sacado a Matías a la terraza solo para sentir la brisa. Me encanta el verano porque las noches son tan hermosos. ¿Qué hay de usted, duque Gerhard? Se agarró ligeramente a la barandilla de mármol y sonrió. Sus ojos no apuntaban a Matías, sino a su verdadera razón para salir, Layla, que estaba parada en el otro extremo de la barandilla. No me gusta mucho el verano, milady, respondió Matías de pie junto a Claudine. Observó el jardín lleno de rosas en plena floración y sus ojos rápidamente recorrieron el rostro de Layla, que lucía nervioso. ¿En serio? Siempre pensé que te gustaba el verano, respondió Claudine. Ahora estaba frente a Matías de espalda a Layla. Ahora que lo pienso, eres un hombre bastante distante, duque, aunque espero que sepas que no lo digo como un insulto. Con las manos detrás de la espalda, dio un paso hacia él. Ahora estaban lo suficientemente cerca como para sentir el aliento del otro. Para ser honesta, me gusta tu distanciamiento. Tu temperamento equilibrado es muy aristocrático y caballeroso. Me alegra que te guste, respondió él sin alejarse de ella, y mirándola directamente a los ojos, Claudine dijo con valentía: bésame. Él la miró en silencio. Aunque me gusta tu distanciamiento, ¿no crees que nuestra relación también le vendría bien un poco de pasión? Continuó ella. Después de todo, vamos a comprometernos y luego casarnos. ¿Un poco de pasión? Matías entrecerró los ojos por un momento antes de asentir. Sí,
Eso es razonable. Y sin aparente vacilación, extendió la mano y sostuvo sus mejillas entre sus manos. Claudine pareció sorprendida al principio, pero pronto cerró los ojos con naturalidad. Al observar las sombras que proyectaban sus largas pestañas en su rostro, la mirada de Matías se desvió hacia el otro extremo de la terraza. En ese momento, Layla, que había estado ansiosamente parada en su lugar, lo miró. Manteniendo sus ojos fijos en Layla, lentamente presionó sus labios contra los de Claudine. Y tal como ella quería, Layla cumplía fielmente su papel de espectadora, mirándolos aturdida con el cuerpo congelado. Ni la considerable distancia ni la oscuridad fueron suficientes para oscurecer sus mejillas sonrojadas. Durante todo el beso muy contenido, la mirada de Matías permaneció en Layla. Sus ojos, que le devolvían la mirada impotente, eran tan brillantes y claros como la luz de la luna. Cuando finalmente logró apartar la mirada, el ligero beso también terminó, mientras Claudine abría lentamente los ojos con una sonrisa sutil. Layla bajó corriendo las escaleras que conducían al jardín. Matías le tendió cortésmente la mano a Claudine, que casualmente puso la suya en la de él y soltó: «Estoy segura de que seremos una pareja muy feliz». Layla corrió frenéticamente escaleras abajo. Sabía que no la seguirían y aún así no podía reducir el ritmo. El sonido de los tacones de sus zapatos chocando contra el camino pavimentado perturbó la tranquilidad de la noche alrededor del jardín. Finalmente se detuvo una vez que llegó a la enorme fuente en el centro del jardín. Mientras recuperaba el aliento, el dolor volvió a sus pies del que se había olvidado mientras escapaba. Y después de deliberar durante mucho tiempo, finalmente se sentó con cautela en el borde del banco y se quitó los zapatos. Se apoyó en el reposabrazos del banco, acercó las piernas y rodeó sus rodillas con los brazos, mientras tocaba con cautela los puntos más dolorosos de sus pies. Y entonces un recuerdo apareció en su mente. Hizo una mueca al pensar en el duque Gerger mirándola mientras besaba a su prometida. Estaba igualmente perpleja por el hecho de que Claudine hubiera querido el beso en primer lugar, cuando claramente se había dado cuenta de que había una tercera persona en la terraza. «¿Por qué hicieron eso?», murmuró, y sin darse cuenta comenzó a frotarse los labios. Ver al duque en la terraza le había traído recuerdos del traumático encuentro que había tenido con él esa noche de luna en su cabaña, así que siguió frotándose los labios tratando de deshacerse de esos recuerdos. Matías observó con interés a los Edman, madre e hijo. Sabía muy bien que su abuela, que amaba al médico de cabecera, también adoraba al hijo de este. El doctor Edman era un médico muy competente y con una personalidad amable, por lo que era fácil ver por qué le agradaba tanto. Y si no sucediera nada fuera de lo común, tal vez Kyle Edman, que se parecía a su padre, seguiría los pasos de este. La abuela de Matías parecía segura de ello y Matías estuvo de acuerdo. Pero eso fue todo. No era necesario que prestara más atención a hechos tan sencillos y aburridos, aunque no estaba tan seguro de la señora de la casa Edman, la ambiciosa Linda Edman, que parecía bastante diferente a su marido y su hijo. La abuela de Matías acababa de ofrecerle a presentarles a los Edman a la familia del barón Ard, diciendo que estaba segura de que las dos familias se llevarían bien. Todos entendieron lo que ella quería decir con eso. ¿Oh sí? A su abuela le encantaba jugar el papel de casamentera. Sin embargo, Kyle Edman, cuyo rostro lucía inequívocamente ansioso, no dejaba de mirar hacia la terraza junto al jardín, como si hubiera dejado algo precioso allá afuera. Al notar esto, Matías sonrió sutilmente. Una madre con un cariño y expectativas infinitas para un hijo que no quería decepcionar a su madre. Ya podía augurar en dónde quedaría Layla Llewellyn en esa ecuación, y si ese era el caso, entonces fue obvio cómo se resolvería la historia del primer amor del obediente Kyle Edman. Así que, dejando atrás el tedioso encuentro casamentero, Matías salió, cruzó la terraza y bajó las escaleras hacia el jardín a paso tranquilo. Sí, la historia se resolvería con Layla Llewellyn siendo abandonada allí en su bosque, y justo cuando estaba llegando a esa conclusión, la encontró, sentada bajo la pérgola cubierta de rosas en un rincón del jardín. Matías redujo el paso y caminó en su dirección. Se preguntó por qué ella no reaccionaba con sorpresa ante su presencia como de costumbre, hasta que se dio cuenta de que estaba profundamente dormida. Matías se detuvo a poca distancia del banco y la miró largamente. Observó sus zapatos cuidadosamente colocados a un lado, sus pies llenos de ampollas, sus delgados brazos alrededor de sus rodillas y su rostro, que parecía aún más gentil que cuando estaba despierta. Su largo cabello caía sobre su delgado cuello y hombros, y preguntándose cómo se sentirían esos mechones rubios ondulados al tacto, se agachó y recogió sus zapatos. Fue en ese momento que los ojos de Layla se abrieron
abrieron lentamente. Debo estar soñando, pensó ella adormilada viendo el rostro de Matías observándolo de cerca. Pero cuando ese pensamiento se cuajó en su mente, los últimos rastros de somnolencia se desvanecieron. Sin embargo, seguía sin poder creer lo que estaba viendo. En lugar de responder, Matías entonces se apoyó en un poste de la pérgola con los zapatos de Layla en una mano, mirándola divertido. ¿Te gustaría que te los devolviera? Layla rápidamente se acercó y asintió, pero las siguientes palabras de Matías fueron más duras. Entonces llora, Layla. Ella no podía creer lo que oía y se quedó sin palabras por un momento, esperando que Kyle viniera a rescatarla. Pero el camino hacia la pérgola estaba vacío. Él no vendrá, dijo el duque con calma, como si hubiera leído sus pensamientos. Kyle Edman, el chico que estás esperando. Layla lo miró enojada, y olvidando su timidez por el hecho de que él viera sus pies heridos, se levantó con valentía y se paró frente a él. Todavía le tenía miedo, pero ya no quería ser objeto de diversión para ese hombre. Kyle siempre cumple su palabra. Pareces bastante segura de eso. Haciendo acopio de todo su coraje, Layla respondió que Kyle era exactamente ese tipo de persona, mucho mejor que el duque, y mientras la miraba, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. No deberías ser tan imprudente con las cosas que tienes seguras, Layla, dijo dando un paso hacia ella, que se estremeció pero no retrocedió. Yo realmente no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Por qué me odia tanto su excelencia? Su voz temblaba, pero sus ojos estaban claros. Odiarte me hace sentir bien, respondió con calma, con una sonrisa irónica en su rostro. Es divertido verte llorar y disfruto oírte suplicar. ¿Cómo puede decir eso? Solo respondo a tu pregunta, Layla. Él no se inmutó ante su expresión de asombro. Layla sintió que estaba a punto de empezar a sollozar por la humillación, pero logró contener las lágrimas. Pero no actúa de esa manera con nadie más que conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué solo yo? Porque eres Layla y no eres nada, respondió rotundamente. Eso la hizo sentir aún más miserable. Layla luchó por no llorar mientras lo miraba, incluso comenzó a extrañar a todos los familiares que le habían alojado brevemente antes de despedirla. Incluso aquel pariente alcohólico nunca había actuado tan cruelmente con ella. Realmente lamento haber tenido la audacia de quedarme en su propiedad cuando no soy nada, pero si me despreciaba tanto, ¿por qué no se negó a dejarme quedar aquí en primer lugar? Eso habría sido demasiado insensible, Layla. Pero ahora está siendo más insensible, respondió ella. Por mucho que intentara ocultarlo, su voz sonó acuosa. ¿Entonces qué? ¿Va a desterrarme de su propiedad ahora? No. Sus ojos se oscurecieron mientras la miraba. No te preocupes por eso. Estás cumpliendo bien tu papel. Pero dijo que yo no era nada. Exactamente. El último rastro de una sonrisa burlona abandonó sus labios, dejando su rostro completamente frío y sin emociones. Puedes dejar de disculparte. Ese chico Edman no vendrá. Para ese momento, la distancia entre ambos ya se había reducido a un palmo. Sorprendida, Layla quiso dar un paso atrás, pero el banco estaba en su camino y le impedía retroceder. Entonces, Layla, llora, o mejor aún, suplica, dijo mirándola profundamente a los ojos, y definitivamente ese hombre tenía que estar loco. Layla ya lo había sospechado desde hacía mucho, pero ahora tenía la certeza. Para cuando Matías regresó a la mansión, Kyle Edman todavía seguía al lado de su madre y los Arndt, que parecían muy interesados en casar a su hija con la familia Edman. Matías volvió a interesarse por ese tedioso encuentro casamentero. Entre los rostros familiares de la fiesta retomó su papel del duque Gerhard, señor de Arvis, y sí, Layla había llorado, y al recordar ese momento sintió una profunda sensación de satisfacción. Incapaz de contener su indignación, todo su cuerpo había comenzado a temblar y luego espesas lágrimas corrieron por su rostro. Sus ojos, normalmente claros, habían aparecido aún más claros en ese momento. Humedecidas por las lágrimas, se parecían a las esmeraldas del collar que llevaba, y eso había complacido a Matías. Y una vez que ella lloró así por él, con mucho gusto le devolvió los zapatos. Al salir del jardín miró hacia atrás y la vio parada en el mismo lugar, todavía llorando. Había comenzado a caminar con pasos más ligeros al pensar que, dado que él era la razón por la que ella lloraba, sus lágrimas le pertenecían. Esas lágrimas habían borrado el disgusto que había sentido cuando vio por primera vez a Kyle Edman escoltándola a la mansión. También habían eliminado el extraño e indescriptible sentimiento que lo había invadido cuando besó a Claudine mientras miraba a Layla. Esa noche, entre todas sus posesiones, Layla era la más hermosa
hermosa para él, y la hermosa Layla había llorado por su culpa. Por eso era una perfecta noche de verano, pero justo cuando estaba llegando a esa satisfactoria conclusión, Layla apareció de repente otra vez. Estaba parada en el pasillo entre la terraza y el vestíbulo buscando a alguien. Sí, seguramente a Kyle Edman. Layla pareció haber visto a Kyle, pero no se acercó a él, como si de pronto hubiera descubierto el significado de las personas reunidas a su alrededor, en particular la hija del barón Art. Layla permaneció escondida detrás de una columna durante un largo rato. Luego se acercó a un sirviente que pasaba y le dijo algo. El sirviente asintió y comenzó a caminar hacia Kyle, pero Matías se acercó impulsivamente al sirviente y le ordenó que buscara al conde Klein de su parte. Luego este se dio la vuelta y caminó apresuradamente entre la multitud para cumplir con la orden que le habían dado. Matías salió a la terraza y miró al espacio por donde la figura de Layla se hacía cada vez más distante, completamente descalza. Él la observó mientras esperaba que regresara el sirviente, quien por cierto no encontraría al conde Klein. El conde se había ido temprano debido a una migraña, y justo cuando la distante Layla desapareció en el bosque, el sirviente reapareció y dijo lo que Matías ya sabía. Luego vio cómo este mismo se acercaba a Kyle y le entregaba la noticia de Layla, pero cuando Kyle Edman pudo librarse de las garras de su madre, pues ya era demasiado tarde. Bill dejó escapar un suspiro de preocupación sin estar seguro de si debía dejar a Layla sola por 3 días. Pero Layla lo animó suavemente. «Deja de dar vueltas, tío, vas a perder el tren». Su confianza tranquilizó a Bill, pero todavía sentía cierta nostalgia. La tarde anterior había llegado a la cabaña una nota necrológica informando que su hermano mayor, con quien había perdido contacto hacía más de 10 años, había fallecido. Y aunque al principio dudó en viajar hasta su ciudad natal ya que no eran muy cercanos, al final Layla lo animó a hacerlo ya que no podía ignorar la importancia de la muerte de su último familiar directo. Así que, después de asegurarse de que Layla recordara todos sus consejos de seguridad, finalmente Bill emprendió su viaje. Layla siguió observando a su tío hasta que se perdió de vista, sonriéndole y saludándolo cada vez que éste miraba hacia atrás, tratando de actuar como toda una adulta responsable. Pero por alguna razón, ella también sentía que serían 3 largos días. Mientras tanto, en otro lugar, Kyle estaba seguro de que Layla lo estaba evitando, y lo más seguro era que por esa fiesta. No le había resultado difícil llegar a esa conclusión mientras miraba a Phoebe. Layla había estado enviando notas similares durante varios días, diciendo que estaría en casa de una amiga, o en una cita en el centro, o ocupada trabajando en el huerto. Al principio había apreciado que ella fuera lo suficientemente considerada para ahorrarle viajes innecesarios a la cabaña cuando ella no estaba allí, pero ahora empezaba a sentir como si estuviera inventando excusas poco convincentes para evitarlo. Y claro, no podía culparla. Él le había dicho con orgullo que sería su compañero y que la cuidaría durante toda la fiesta, pero luego la había abandonado. ¿Por qué no pudo haber salido del salón un poco antes? ¿Cómo podía arreglar las cosas? Y antes de darse cuenta, Kyle ya estaba montado en su bicicleta pedaleando a un ritmo frenético. Sin apenas darse cuenta de cuánto se estaba esforzando, pensó solo en Layla durante todo el camino. Justo cuando sus pensamientos empezaban a parecer que iban a hacer que su corazón estallara, llegó a la cabaña de Bill, donde varias sábanas blancas colgaban del tendedero, y a través de estas pudo ver la silueta del esbelto cuerpo de Layla. Sintiendo abatimiento y alivio al mismo tiempo, lentamente se apartó el cabello sudoroso de la frente. Solo entonces, sintiendo que había alguien allí, Layla asomó la cabeza entre las sábanas. Sus ojos verdes se abrieron cuando vio que era él. Sus labios se torcieron un par de veces antes de que finalmente dijera: «Kyle». El sonido de su voz fue lo suficientemente dulce como para hacer que Kyle se olvidara por completo de la incómoda situación. Y poco después de sentarse a la mesa en silencio durante un largo rato, Kyle finalmente se disculpó con remordimiento. Sentada frente a él, Layla, que se había estado mirando las manos, lo miró sorprendida. Pero Kyle siguió repitiendo lo tonto que había sido y cómo había arruinado todo. No digas eso, respondió ella sacudiendo la cabeza. Soy yo quien lo siente por haberte mentido, Kyle. Solo mentiste por mi culpa. Todo es mi culpa. No lo es, Kyle. No estoy enojada ni molesta contigo en absoluto, créeme. ¿Hay alguna otra razón por la que me estés evitando? Sabes, Kyle,
eres mi buen amigo, eres prácticamente familia, me gustas así que creo que necesitamos un poco más de espacio. Layla trató de sonreír casualmente mientras decía eso, pero cuando vio la expresión de su rostro se dio cuenta de que no estaba feliz. Ella estaba diciendo la verdad, realmente no estaba enojada ni molesta con él, pero la noche de la fiesta se dio cuenta de la gran división que había entre ellos dos. ¿Por qué? ¿Acaso tú viste? Sí, y así es como las cosas deberían de ser, Kyle. Anteriormente había ignorado esa división porque eran amigos, pero el hecho era que Kyle provenía de una familia prominente con la que ella nunca podría encajar, y aunque se sentía muy cercana a él, sabía que tenía que afrontar el hecho de que él era hijo de un médico de renombre y podía mezclarse fácilmente con nobles de alto rango. El Kyle que había visto en el lujoso salón de banquetes esa noche era claramente una persona que pertenecía a ese mundo. Él ya no era el niño que solía jugar con ella. ¿Y por qué los niños tienen que crecer y convertirse en adultos? Había reflexionado sobre esa triste y sencilla pregunta mientras caminaba descalza a casa por el sendero del bosque esa noche, y al final había tomado la decisión de aceptar el paso del tiempo, y mientras pasaba, aceptó cualquier camino que su amigo tuviera que tomar. Después de otra larga pausa, Kyle dijo entonces: ¿No te das cuenta que estás diciendo un montón de tonterías? No, lo digo en serio, respondió ella. Es la única manera en que nuestra amistad podrá perdurar. No quiero perderte, Kyle. ¿Y crees que yo sí quiero? Sus ojos temblaban mientras la miraba. Estamos hablando de nosotros. Nuestra amistad nunca podría terminar, Layla. ¡No! Nunca te perderé. No permitiré que haya distancia entre nosotros. ¿Cómo puedes sugerir que debería haberla? Layla quería decirle que él no podía hacer eso, pero no se atrevió. En lugar de eso, se limitó a sonreír mientras pensaba que era hora de convertirse en adultos. Riet sacudió la cabeza riendo, sintiendo que su piel se crispaba al ver cómo ese pájaro de Matías parecía no temerle a la muerte. Creo que deberías usar un vestido amarillo para la fiesta de compromiso, Claudine. Dijo Riet en broma. Tal vez le agrades al duque Gerhard tanto como a ese pájaro si lo haces. Nunca, respondió Claudine inmediatamente. Odio el amarillo, es un color vulgar. Añadió con una risita. Una sonrisa peculiar también apareció en el rostro de Riet, que fingía inocencia. Después dejó de hablar del pájaro y empezó a parlotear de nuevo sobre el servicio militar de Matías y la próxima ceremonia de compromiso. Nuestra pequeña Claudine va a superar a la propia princesa imperial. Tus elogios excesivos me hacen sonrojar, Riet, respondió Claudine sonriendo alegremente y con el ceño arrugado. Era un secreto a voces que el emperador de Berg deseaba al duque Gerhard como yerno. El emperador tenía un lugar especial en su corazón para su hija menor. Además, la princesa era tan hermosa que la llamaban la flor de la sociedad. Pero al final fue Claudine quien ganó. Por supuesto, ella no había ganado por amor. Matías, no puedes simplemente darte de baja del ejército y empezar a concentrarte en tus asuntos familiares. 1 año o 2 en la división de la Guardia Imperial no será tan malo, respondió Matías mientras hojeaba las páginas de un libro. Incluso en esa calurosa tarde de verano, incluso mientras se relajaba en su propio dormitorio, Matías vestía traje y corbata. No puedo creer que la ceremonia de compromiso se acerque tan pronto, se siente tan extraño, dijo Riet mientras se sentaba y estiraba los brazos. Claudine lo miró fijamente por un momento antes de volver casualmente a su bordado. Y así continuó la tarde hasta que Matías se levantó, guardó su canario en su jaula y se giró a sus invitados ofreciéndoles disfrutar del resto de la tarde, mientras regresaba al anexo a ocuparse de algunos pendientes. Y sí, la decisión de Matías de dar media vuelta fue impulsiva. Había planeado quedarse en su cabaña hasta la hora de cenar para ponerse al día con el trabajo. Al menos, ese había sido su plan hasta que salió de la mansión. Pero de repente, cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en el camino que conducía a la cabaña del jardinero Bill. Hizo una pausa por un momento, pero no volvió hacia atrás. Alargando el paso, empezó a caminar por el sombreado sendero del bosque. Se aflojó la corbata y desabrochó el botón superior de su ajustada camisa. Sus movimientos eran más ásperos e impetuosos de lo habitual. Sus emociones se habían vuelto cada vez más difíciles de controlar y estaba harto de ello. Quería que todo en su mundo estuviera en su lugar, y sus emociones no fueron una excepción. Esa era la razón por la que nunca se había permitido obsesionarse con las mujeres. En lo que a él respectaba, el deseo no era más que un instinto básico. Nunca se había dejado influenciar por ello lo suficiente como para formar un vínculo. Más bien pensó que era mejor satisfacerlo y terminar con ello, para evitar que se convirtiera
convirtiera en una carga demasiado pesada. Para empezar, esos deseos nunca habían ocupado mucho su mente. Esto le hizo sentir aún más disgusto por las emociones que sentía por Layla. Ella era todo lo que veía en el mundo. Todos sus sentidos estaban centrados en ella. Podía sentir una pasión incontrolable creciendo desde lo más profundo de su interior. Y a veces no podía detener sus pensamientos ardientes sobre ella. Se angustió en el momento en que se dio cuenta de que estaba dominado por estos sentimientos. Ni siquiera eran dignos de estar en su lista de prioridades. Layla Llewellyn tampoco. Esto le parecía obvio, aún así quería asegurarse. La sombra sobre el sendero del bosque disminuyó a medida que se acercaba a la cabaña, y pronto pudo ver la luz cegadora del sol de verano más allá del borde del bosque, y sin dudarlo, caminó hacia esa luz. En su camino de regreso después de despedir a Kyle, Layla escuchó un pequeño chirrido y siguiendo el sonido encontró un pajarito indefenso que se había caído en un árbol en su patio trasero. Las plumas de la pequeña y débil criatura apenas habían comenzado a crecer, así que levantándolo con cuidado miró hacia el árbol donde efectivamente estaba su nido. Sin dudarlo, Layla comenzó a trepar ágilmente. El nido estaba un poco más alto de lo que ella estaba acostumbrada a trepar, pero aún así continuó hasta dejarlo en su lugar seguro. Sin embargo, antes de que pudiera dar un suspiro de alivio, su brazo comenzó a deslizarse de la rama. Pronto perdió el equilibrio y con suerte apenas pudo mantener el agarre en la rama, pero como si esto no fuera lo suficientemente malo, la rama a la que se aferraba para salvar su vida comenzó a crujir bajo su peso. Podía decir que era solo cuestión de tiempo antes de que se rompiera. Layla empezó a gritar el nombre de Kyle, que era su única esperanza, pero en ese momento, la voz que escuchó fue la de alguien inesperado. Layla. Una voz suave llamaba su nombre con un tono melodioso. Su mente se quedó en blanco por el miedo, pero pronto se dio cuenta de quién era la voz. Ella bajó su mirada asustada e inmediatamente vio al duque Gerhard mirando hacia arriba en su momento de crisis como si estuviera haciendo turismo. ¿Necesitas que te salve? Preguntó, pero increíblemente estaba sonriendo. De todas las personas, de todas, ¿por qué tenía que ser ese loco? Layla rechazó rotundamente su oferta a pesar de que sabía que podría caerse en cualquier momento. Sabía que era una posibilidad remota, pero trató de balancearse hacia el tronco del árbol con la esperanza de poder rodearlo con los brazos y piernas. Pero todo lo que logró fue hacer que la rama se agrietara aún más. Aterrada, gritó desgarradoramente el nombre de su amigo. Kyle, 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 allá, pero Kyle nunca apareció. La rama crujió más y Matías desde abajo se rió. Layla sabía que ese hombre era cruel e indiferente, pero ¿cómo podía mirar a alguien en peligro y no parecer preocupado en lo más mínimo? Pronto se dio cuenta de que no debería haber esperado compasión humana normal por parte del trastornado duque. ¡Vete! Le gritó con resentimiento. Si no vas a ayudarme, vete. ¿Por qué te quedas ahí parado? Parece que estás a punto de caer, así que llamaré a alguien para que te salve. ¿Qué? No soy una persona tan insensible, ¿sabes? Él la miró con una sonrisa perezosa. Llamaré al joven Edmund, ya que es a quien estás llamando tan desesperadamente. En serio, Layla ahora estaba jadeando por aire y no podía encontrar una respuesta. Aunque considerando su baja estatura, tal vez sea mejor que llame al doctor Edmund. Layla tenía ganas de gritar insultos al duque, pero su posición social no se lo permitía, y justo cuando pensaba que preferiría caer antes de pedirle ayuda, su miedo se apoderó de ella y se encontró gritando que la salvara. ¿Estás segura? Preguntó quitándose la chaqueta con calma. Entonces, grita por mí. Layla no podía creer que ese lunático estuviera hablando en serio. Hazlo. Dio unos pasos hacia el árbol, luego se detuvo de nuevo y la miró. Parecía no estar dispuesto a mover un dedo para salvarla de caer a menos que ella cumpliera su demanda. Layla sabía muy bien que él era capaz de cometer una inacción tan cruel. Por favor, su excelencia, Dijo ella, pero sus palabras estaban teñidas de indignación. ¡Su gracia! A medida que se acercaba el momento de su caída, sus gritos se volvieron más desesperados. Ella continuó llamándolo hasta que finalmente la rama se rompió y su mente se quedó en blanco mientras caía. En contraste con la indiferencia con la que había estado observando, en el momento en que Layla comenzó a caer, Matías rápidamente corrió hacia el lugar correcto donde pudo atraparla. La fuerza del impacto lo tiró al suelo, pero aún así, él la abrazó con fuerza. La nube de polvo que surgió de su caída se asentó gradualmente, justo cuando la mente giratoria de Layla volvió gradualmente a un estado de conciencia. Lo primero que se le ocurrió fue que, considerando lo bajo que había caído, se sentía notablemente cómoda. Le tomó otro momento darse cuenta de que eso se debía a que estaba en el tranquilo abrazo de Matías. Sí,
El duque Gerhard yacía debajo de ella y su cuerpo había amortiguado su caída, salvándola de sufrir lesiones. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.